Muy bien, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de Rambam semanal. Este estudio que estamos haciendo del Yad HaZaká, la obra magna de Halajá del Rambam, en el cual en 14 tomos, Yad Yud Dalet, que también es la mano, él coge y establece y fija toda la halajá que toca a todos los aspectos de la vida en el judaísmo. Y hemos comenzado hace ya más de un año con el Sefer Hamadá, el libro del conocimiento, el libro de la persona, el libro de los fundamentos de la Torah, todo lo que tiene que ver con las bases para comenzar con esa halajá. Y ahora estamos en el segundo libro que se llama el Sefer Ahavá, el libro del amor. Comenzamos acerca de las leyes del Shema y ahora estamos con las leyes sobre la tefilá, sobre la plegaria, sobre la amidá. Dice el octavo capítulo, que es el que vamos a estudiar hoy. Dice, Tefilat Tzibur Nishma'at Tamid. Es decir, la plegaria del público, del tzibur, cuando se reúne un público, un tzibur, un kahal, siempre es aceptada, siempre es escuchada. Afilu ayubahen hatayin, incluso que entre esas personas hay gente que es transgresora o que es menos cumplidora. En Akadosh Baruj Hu, mo'es de filatan shel rabim. Akadosh Baruj Hu nunca desprecia la plegaria de los muchos cuando se reúne una cantidad de personas. Le fijas, por lo tanto, Tarij Adam Leshatef Atzmo y Matzibur. Siempre la persona tiene que buscar a rezar ahí donde hay un público rezando y no rezar solo. Pero ir para el Yehidi, no rezar solo. Kosman Sheyahol para el Batzibur. Siempre que uno pueda ir a un lugar donde hay tzibur, donde hay público, donde hay minyan, entonces es mejor rezar ahí que rezar solo. Uleolam, Yashkim Adam, Veyaarib, Lebeta Knesset. Y siempre la persona tiene que tratar de llegar el primero, llegar pronto a la sinagoga y de salir el último. She'en tefilато shel Adam nishmat bechol et ela bebeta Knesset. ¿Por qué? Porque la tefilá de la persona se escucha únicamente cuando, o principalmente, vamos a decir así, nishmat bechol et, no se escucha en cada momento más que cuando está en el beta Knesset. Bechol mi sheyesh lo beta Knesset be'iro, y todo aquel que tiene un beta Knesset, una sinagoga en su ciudad, veno nichnas le toja, le palel, y no entra dentro para rezar, Nikra Shahen Ra se le llama, que es un mal vecino. Bien, nada más quiero comprobar una cosa, si me permiten. Es solamente un segundo. Muy bien. Se le llama mal vecino. Perfecto. Seguimos. Segunda alhaja. Nos dice, un mitzvah la rutz le beta keneset. Es una mitzvah correr hacia el beta keneset. Shenemar, como dice el versículo, venedea, venirdefa la da'at et Hashem. Es decir, nirdefa. Lirdof es perseguir. Entonces voy a perseguir el conocimiento de Dios. Voy a correr para alcanzar ese conocimiento, es decir, para poder, la amidad es el momento en el cual uno se planta, por así decirlo, frente a Dios y es como que lo está conociendo en persona. Mi beta Knesset, y cuando sale de la sinagoga, Aliafsia Pesia Agasa, que no camine de una forma eh, rápida. El Yelech Meat Meat, sino que vaya despacio. ייכנס לבית הכנסת, ייכנס שיעור שני פתחים, ואחר כך יתפלל. לקיים לשמור מזוזות פתחי. Es decir, nos está hablando el Rambam aquí en esta segunda alajá sobre cómo debemos nosotros llegar a la sinagoga. Cuando vamos a la sinagoga tenemos que ir rápido, apresurarnos a llegar. Nos estamos yendo de la sinagoga, tenemos que tomar nuestro tiempo. ¿Sabes qué? No tenemos que estar apresurados para salir de la sinagoga. Bien. Y además, cuando la persona entra a la sinagoga, según entra y camina una distancia, ¿sí? Muy cortita, ya empieza a rezar. ¿Por qué? A decir algún versículo. Para cumplir, que dice, Lishmor mezuzot petahai, para cuidar las mezuzot de mis puertas. ¿Por qué? Porque, perdón, ¿qué es lo que decimos nosotros normalmente? Por eso está el famoso versículo que se dice al entrar en la sinagoga, que dice, Bani berov hasdeja, abobeteja, yo por tu gran compasión vengo a tu casa, ishtahavé, me voy a posternar en el ejal
en el palacio de tu santidad, veirateja con temor. Y también la famosa frase también que dice, Matobu o aleja Jacob, cuán bellas son tus moradas, Jacob, tus tiendas, Jacob, Mishkenoteja, tus lugares de asentamiento, Israel. Quiere decir que según uno entra a la sinagoga, después de dar unos cuantos pasos dentro de ella, ya tiene que empezar a recitar algún tipo de versículo para, entre comillas, o por así decirlo, para marcar el hecho de que estás asistiendo para dirigirte al Creador. Beta Midrash Gadol mi Beta Knesset. El Beta Midrash, la casa de estudio, es más grande que el Beta Knesset, que la sinagoga. Los Jajamim Gedolim y los grandes sabios, a pesar de que tienen en su ciudad muchas sinagogas, lo ayum mitpalelim ela bemakom sheyoskim bo batorah. Es decir, no rezaban más que en aquel lugar donde se ocupaban del estudio de la Torah. Vehu sheyitpalel sham tefilat tzibur, y solamente en caso de que rece ahí con minyan. Es decir, que esto nos está diciendo Rambam, que el Beta Midrash, la casa de estudio, tiene un nivel más elevado que la sinagoga. ¿Por qué? Porque no solamente se reza, sino porque también se estudia Torah. Ahora, ese lugar es el mejor lugar para rezar, siempre y cuando no contradizcamos lo primero que hemos dicho que siempre hay que tratar de buscar la forma de rezar con un público, con un minyan. Entonces, si no va a haber minyan en el Beta Midrash y en la sinagoga sí, es preferible ir a la sinagoga. Si hay minyan en la sinagoga, perdón, si hay minyan en el Beta Midrash, entonces es preferible rezar en el Beta Midrash, en la casa de estudio. De que tzadi tefilat atzibur. ¿Y cómo es esta tefilá en público? Y Yehad mitpalel bekol ram, veakol shomim. Uno va a rezar en voz alta y todos se escuchan. Venosim ken bepajot me'asara gedolim u benejorim. Y no se hace así, más que si hay por lo menos 10 adultos libres. Usheliach Zibur, Ejad Mehen. Y el oficiante, ese que lo va a decir en voz alta, puede ser uno de esos 10. Es decir, no tiene que haber 10 más el oficiante, puede haber 9 con el oficiante. Veafilo, Hayum Mixatán, Kebarit Palelu, Beyatsuye de Jobatán, e incluso que una minoría de ellos ya rezó y ya no tiene obligación de rezar. Mashlimim Bahem Asara, se completa con ellos la cuenta de 10. Behushe y Yu, Roba Asara, Loit Palelu, y es solamente a condición de que la mayoría de los 10 no hayan rezado todavía. Vejene no morin kedusha, velo korim batorá, umebarech lefaneu la jarea, velo maftirim banaví, el abeasara. Y de la misma manera, no se dice la kedusha, es decir, en la repetición de la midá, el kadosh, kadosh, kadosh. Velo korim batorá, y no se lee, no se saca el sefer Torah. Y no se dice verajá antes y después de la lectura de la Torah. Y no se hace maftir, aftará, en el naví, a no ser que haya 10. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Está diciendo que cuando se reúne un minyan, hay veces que no todo el mundo está obligado a hacer tefila. Ahí tenemos un principio general que dice, aquella persona que no está obligada no puede hacer que otros cumplan con su obligación. Quiere decir que alguien que ya rezó no puede ser el oficiante, por así decirlo. ¿Por qué? Porque él ya cumplió con su obligación, no puede sacar a otros de su obligación. Pero, a pesar de ello, si tenemos que reunir un minyan y tenemos 10 personas justas y vienen 4 y dicen, nosotros ya rezamos Arbit. Ay, ¿cómo hacemos? Bueno, 4 es la minoría de 10. La mayoría es 6. La mitad más 1. La minoría es la mitad menos 1, 4. Pues mientras haya 4 o menos que ya rezaron, los otros completan, se llega a 10, se puede rezar. Si hay 6 que ya rezaron y 4 que no rezaron, no se cuenta como que es una tefilá en minyan y no se puede hacer minyan con esas personas. Vejen, lo ejad mevarech beikot shema veakol shomin veonin, ajarab, amén. El abasara, de la misma manera, donde dice que no puede ser que esté el oficiante haciendo las bendiciones del Shema y que todos le escuchen y después respondan amén, a no ser que haya 10 personas. Vezeu hanikra pores a la Shema. Y esto es lo que se llama, dentro de la Mishnah y de la Gemara, esta acción se llama pores a la Shema. Ven omrim Kadish, el Abeasara nos dice Kadish más que con 10. Ven a Kohanim nosimet kapehen, y los Kohanim no hacen la bendición del pueblo. El Abeasara más que con 10. Ve a Kohanim mina minyan. Y los Kohanim pueden formar parte de los 10. Es decir, puede haber 7 Kohanim y 3
que no son Cohen, pueden hacer Birkat Kohanim. Shekol Azara, mi Israel, en Nikraim Aida. ¿Por qué? Porque siempre que se reúnen 10 personas del pueblo de Israel, se le llama Aida, congregación. Sheneemar, como dice la Torah en Bamidbar, cuando los espías que mandó Moshe, los exploradores de la tierra de Israel, volvieron, mandó 12. De los 12, 10 comenzaron a hablar mal de la tierra. ¿Y qué dijo Hashem? Admatai la eda harra'a azot. ¿Hasta cuándo esta mala congregación? Refiriéndose a estos 10 exploradores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 10 ya reciben el nombre de Eda. Muy bien. Veayú Sará, Share y Aziu Yoshua y Caleb. Y eran 10 esta edad porque no se contó a Yoshua y Caleb que ellos sí hablaron bien de la tierra de Israel. Mejor Dabar, Shebikdusha, y siempre que vayamos a hacer algo relacionado con la santidad, Lo Yehe el Abetoch Edame Israel. Tiene que ser dentro de una edad, de una congregación, perdón. Shenemar, como dice, Benikdashti, Betoch Bene Israel. Y seré consagrado entre los hijos de Israel. Elu Adevarim. Y todo esto que estamos diciendo. Y mitgilu bahen ba'asara ve'alhum Satán, si se empezó con 10 y se fueron una parte, afalpi she'enan rashain yigmeru ashear. A pesar de que no podrían ellos, she'asur lahem lasot kach. Está prohibido que hagan así. Pero si terminaron, terminaron, digamos, yigmeru ashear. Pueden terminar lo que queda. Y a priori no lo deben hacer. Pero si lo hicieron, ok. Yigmeru etotó Adabar, que empezaron con 10. Muy bien, que terminen eso que empezaron con 10. Ahora, todos tienen que estar en un mismo lugar. Los 10 en un mismo lugar. Y el Shaliach Zibur en el mismo lugar. Hatzer Ketaná, Shenifrotza, Bimlua, Le Hatzer Gedola. Un patio chiquitito que se abre hacia un patio más grande. Y había 9 en el grande y una persona en el pequeño. Mistarfin se juntan, se suman. Pero si había 9 en el pequeño y uno en el grande, el Mistarfin no se juntan, no se suma. ¿Por qué? Dice, porque la Gedolá, porque el patio grande no se anula frente al pequeño, el pequeño se anula frente al grande. Entonces, si hay 9 en el grande y uno en el pequeño es como si no estuviese ahí y la otra persona está con ellos en el grande. Pero al revés, no ocurre así. Zibur Bagdolá, Ushaliach Zibur Baktana. Ahora, si el público está en el grande y el Shaliach está en la pequeña, Yotzim y Dejoatan, cumplen con la obligación. Zibur Baktana, el público está en la pequeña y el Shaliach Zibur está en la grande, no cumplen. Sharehu Muflag Mehen, porque él está separado de ellos. Veno y Mahemi no está junto con ellos en un mismo lugar. Y Penesheyesh la Gedolá, Pasin Mikan Umikan, Arehi que Mufleget Minaketana. ¿Por qué? Porque puesto que el patio grande tiene los laterales que no coinciden con el pequeño, entonces se considera como que está separado y no se juntan. El Aerihi que quieren David Shela. Es decir, que esas partes laterales son como las esquinas, está detrás de la esquina. Bien, el Shalia Zibur no está a la vista. Y no hay Bagdolá, de la misma manera nos dice, si había un excremento en el patio grande, Azur Leitpalel, Velikrot, Kriyat Shema, Baktana. Está prohibido rezar y decir Shema en el pequeño. Dijimos, hemos estudiado que en la presencia de un excremento no se puede hacer tefilán y decir Shema. Ahora, si ese excremento está en el patio grande, en el pequeño no se puede hacer nada. Ahora, hay tazo a Baktana, pero si ese excremento está en el pequeño, Mutar Leitpalel, Likrot, Kriyat Shema, Bagdola, se puede en el grande. Y lo haya Sham Reachra, solamente a condición de que no haya mal olor. Mi pene, shei, mufleget, mi mena. ¿Por qué? Porque se la considera que está separada el uno del otro. Novena la dice, Shaliach Tzibur, Motzi et Rabbim, Yedejo Batan. El oficiante puede hacer que muchos cumplan con su obligación. Ketzat, como tiene que ser. Beshabashu mitpalel, en el momento en el que él está rezando, Vehen shomim beonim amen, y ellos escuchan y dicen amén. Ajar kol berajá berajá, después de cada berajá y berajá, después de cada bendición. Arehen que mitpalelim se les considera como si ellos mismos estuviesen rezando. Bamé de Marima Murim, ¿de qué estamos hablando?
De mí no yodea leitpalel. Sobre una persona que no sabe rezar. Abala yodea, pero si sabe rezar, no yotze jovato, el abitfilatasmo. No cumple más que si él mismo reza. Es decir, nosotros sabemos que en las tefilot, en las plegarias de la mañana y en la plegaria de la tarde, establecieron nuestros sabios que después del rezo silencioso de la midá, se debe repetir la midá una segunda vez. El origen de esto es en el momento en el que no existían libros. La gente no tenía libros, no había sidurim. Y pocas personas conocían la tefilá, la plegaria, el texto de la midá de memoria. Entonces, ¿qué pasaba? La gente no sabía cómo rezar. Entonces, se hacía la tefilá en voz baja y después el oficiante repetía en voz alta para que la gente que no había podido rezar porque no lo conocían, respondiesen amén y así cumpliesen ellos con su obligación. Entonces, lo esencial de la repetición de la midá es que haya personas que respondan. Ahora, si el oficiante responde la midá, repite la midá, perdón, y la gente está hablando o mirando el móvil o contándose lo que pasó el otro día, entonces esa repetición de la midá es vana y se está diciendo el nombre de Dios en vano y es bastante grave. Hay formas para que el Sholías pueda hacer para que esto no ocurra, pero a priori, cuando se está repitiendo la midá, es muy importante responder amén a cada verajá y verajá. Muy bien. Vam- eh, Muy bien. Bame de Marim Amorim, ¿de qué hablamos en particular? Beshear Yamim Juz me Rosh Hashanah Yom Kippurim Shel Yovel. Perdón. Estábamos sobre la halajá anterior. Pero esto es solamente para quién es. ¿Para quién se hace la repetición de la mida? Para el que no sabe. Pero la persona que sí sabe rezar no puede venir a decir, no voy a decir mi amida en silencio. Y cuando el Shaliach diga la repetición, yo voy a responder amén y con eso voy a cumplir. ¿Por qué? Porque esa persona sí sabe rezar. Y la Hazara no está hecha para él. Entonces, esa persona tiene que rezar por sí mismo. Bamé de Barim Amurim, ¿de qué estamos hablando? El resto de los días, salvo Rosh Hashanah y Yom Kippur, del Yovel. Abal Bishnea y Amimelu, pero en esos 2 días, Shaliach Sibur Motziet Ayodea, que Shem Shemotziet Sheno Yodea. El oficiante hace cumplir a su obligación tanto el que sabe como el que no sabe. Mi Ben Shem Berachot Arukot, Ben Roba Yodein, Otan, Yeholim Lejaben, Da'atan Bahem, que Shaliach Sibur. ¿Por qué? Porque efectivamente, las tefilot de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, la midá cambia. Y son amidot que son más largas, son berajot largas. Ubgen, ten pagdeja, Hashem Elokeinu, kol maaseja, ben matejal kol maashebarata, vieroja kol maasim, ubgen, ishtabashim halal malkenu, ubgen. ¿Sí? Entonces, dice, no todo el mundo, hay mucha más gente que no sabe esas tefilot, e incluso la persona que sí sabe, le cuesta mantener la concentración en lo que está haciendo, tan bien como lo haría el Shaliach Tzibur. Entonces ahí nos dice Rambam que ahí también el que sabe también cumple con la obligación a través de las bendiciones del Shaliach Tzibur. Le fijas, por lo tanto, si el que sí sabe rezar en esos 2 días quiere apoyarse en la tefilá del Shaliach Tzibur, Arashut Beyado puede hacerlo. Para todo esto, fijaos, lo estamos hablando cuando no existían libros. Hoy en día existen libros. ¿Bien? Es más, hoy en día existen libros con traducción y existen libros con fonética y existen libros explicados. Entonces, no estamos en esa situación. Todo el mundo tiene acceso a poder rezar. ¿Bien? Y poder rezar, ¿qué quiere decir? Que tomar el tiempo necesario para hacer su rezo, para completar su amidad, para concentrarse en lo que está diciendo y en lo que está haciendo, ¿sí? Incluso en Rosh Hashanah y Yom Kippur, especialmente en Rosh Hashanah y Yom Kippur, que también existen libros con traducción y con fonética y con todo. Bien, entonces la parte que ellos pueden comenzar y decir y poco a poco, y así poco a poco ir aprendiendo y año tras año ir mejorando hasta que al final sean capaces de rezar ellos mismos toda la amidad de tanto Rosh Hashanah como de Yom Kippur. Muy bien. Dice, en Memanim Shaliach Tzibur, el Agadol Shabbat Tzibur, Bejochmato Bemaasav. No se nombra a un oficiante más que aquella persona que es la más grande de todo el público en sabiduría y en actos. Y Mayaza, que ni si es un anciano, Aredem Meshubach Beyoter, es mejor todavía. Umishtadlin liyot Shaliach Tzibur kolo arev verragil likrot. Y se busca o se trata de encontrar a un oficiante que tenga una voz bella y que esté acostumbrado a leer.
clara, una voz clara y melodiosa. Umíshelo, nitmale zekano. Y esa persona que todavía no se le llenó su barba, Afalpisheu jajam gadol, a pesar de que es un gran sabio, lo yeshali atzibur, que no sea oficiante. Y viene que boda atzibur, por el honor del público, es decir, en un kahal, en una congregación donde hay gente mayor, gente anciana, pero que no saben, porque no aprendieron o porque, ¿sí? Porque les cuesta. Que se ponga un niñito a oficiar es una falta de respeto para ellos, porque ellos no están ahí y el niñito está ahí. Aval por eso, a la Shema, Misheyavi Shete Searot Ajar Shelosh Shena. Pero sí que puede, por esa la Shema que dijimos, es decir, las bendiciones del Shema y la Shema, desde el momento en el que trae como señal de pubertad dos vellos corporales. Vejen Ha'ileg Kegon Mishe Kore la Ayin Aleph o la Aleph Ayin. Decir, aquella persona que no vocaliza, que no pronuncia bien, como por ejemplo la persona que a la Ain la lee Aleph y a la Aleph la lee Ain, es decir, intercambia los sonidos de esas letras. Bejol Misheno Yahol Leotzi Eta Otiyot que Tiknan, y toda aquella persona que no puede pronunciar las letras como se debe. En Memanim Otole Shaliach Tzibur. No se le nombra como oficiante. Y el maestro, el Rab, sí puede nombrar uno de sus alumnos para que sea el Shaliach Tzibur, es decir, no es una falta de respeto al Rab rezar frente a él. Asumá, por esa Shema, Benasé Shaliach Tzibur. La persona que es invidente sí puede ser el por esa Shema, el que dice el Shema, y el que es Shaliach Tzibur. Abalmi, Sheketafav Megulot, pero aquella persona que tiene los hombros destapados, Afalpisheu por esa el Shema, a pesar de que puede hacer el Shema, en una Seshalea Sibur, Litfilat, H Atuf, no puede hacer la tefilá como Shalea Sibur hasta que no se cubra. Es decir, nos está hablando aquí de la tzeniut, del recato que debe tener el Shalea Sibur. Bien, hoy en día hay muchos lugares donde no se presta tanta atención a esto. Y ahí sube gente en verano, lugares cálidos, gente con camisetas de tirantes, con bermudas, con las chanclas, los pies descubiertos. Todo eso son cosas que hay que tener cuidado sobre ellas y de tratar de evitarlo para que no sea una falta de respeto ni al Zibur ni a la labor que va a hacer el Shaliach Zibur. Muy bien, este ha sido nuestro octavo capítulo. Y ahora, Bezrat Hashem, Besha'a Tová, vamos a comenzar el noveno capítulo de estas Ilhot Tefilá Ubirkat Kohanim. Nos dice así: Seder Tefilat Atzibur Kaju. Ese es el orden de las tefilot públicas. Bashachar Kol Ha'am Yoshvim. En la mañana todo el mundo está sentado. Ushali Atzibur Yored Lifnei Teva Veomed Beemsa Ha'am. ¿Y qué hace el oficiante? Baja a la teba, porque antiguamente la tarima, la teba, donde se reza, estaba más bajo que el resto de la sinagoga. La sinagoga estaba hecha en anfiteatro y el punto más bajo era donde se rezaba. ¿Por qué? Para apelar al versículo que dice, mi ma'amakim keratija, desde las profundidades yo te invoco a Hashem. Entonces, el Shaliach Zibur baja hasta la teba y ahí se para en medio del pueblo. Umadgil veomer Kadish y empieza y dice Kadish. Amén, Yehe Shemeh Rabba Mebaraj. Todo el pueblo, todo el público responde, Amén, Yehe Shemeh Rabba Mebaraj. Amén, que sea tu nombre grande, bendito. Bejol Cohen y todos los Kohanim, Veonim Amén, Basof Kadish. Perdón, Bejol Kohan, con todas sus fuerzas. Responden, Amén, Yehe Shemeh Rabba Mebaraj, con todas tus fuerzas. Y después de, cuando termina el Kadish, respondemos también amén. Después dice, Barejú et Hashem ameborach, bendito sea Hashem que es bendecido, Bemonim, Baruch Hashem ameborach leolam va'ed. Matril, por eso el Shema bekol ram. Y empieza a decir el Shema en voz alta. Las bendiciones del Shema junto con el Shema en voz alta. Vehenonim amén al kol berajó berajá. Responden amén después de cada bendición y bendición. Vayodea levarej velikro, y el que sabe leer y decir las verajot del Shema, Coreimo,
lee al mismo tiempo o lee para él. H me Gaal Israel. Hasta que dice la bendición de Gaal Israel, que es la bendición última de la Shema de la mañana. Muy bien. A Colombín, todo el mundo se pone de pie. Miyad, inmediatamente, Mitpalelim Belahash, y rezan en voz baja. Umishen, no yo de Alit Palel, y aquella persona que no sabe rezar. Omed, Shotek, Ashit Palel, Shaleh Sibur, Belahash, Im Shearam. Es decir, el que no sabe, ¿qué hace? Se queda en silencio hasta que el Shaliach Sibur termina su tefilá en silencio y después va a decirla en voz alta. Vejol, Sheigmor, Tefilato Minatzibur, y todo aquel que va terminando, Yifsa Shalosh Pesiot Leajorav, recula 3 pasos, Veyamot Bamakom Sheigia Elav Be'et Pesa'a, y se queda en el lugar donde llegó con sus pasos de marcha atrás. Achar Yifsea Shaliach Zibur Shalosh Pesiot Leajorav, después de que terminó el Shaliach Zibur, el oficiante, y dio sus 3 pasos para atrás, Matgil vuelve a empezar, Umitpalel Bekorram, y empieza a rezar en voz alta. Mi tejilata berajot desde la primera verajá de la mida, leotziet Mishelo y Palel, para hacer cumplir con su obligación aquel que no dijo amida. La colomdin, Veshom'in, Veonim Amen, Ajar Kol Berajá. Y todo el mundo escucha, de pie, escucha y responde amén después de cada bendición y bendición. Ben Elu, Shelo Yatsuye de Jobatán, ya sean los que no cumplieron con su obligación, porque no saben, Ben Elu Shekevar, y también aquellos que ya dijeron amida en silencio y ya cumplieron con su obligación. Gomer Kedushá, Beberja Shirishit, en la tercera bendición, en la repetición, se dice la Kedushá, es decir, en la proclamación de que Hashem es Kadosh, es consagrado. De que van Shegia Sheliach Zibur le Kedushá, y cuando llega el oficiante a la Kedushá, Yesh Reshut la Kol Echad Ve'echad la Hazor Lemakom She'amad Bo Batfila. Es decir, puede cada persona volver al lugar ahí donde hizo su amida. Y cuando el oficiante llega a la bendición de Modim, Corea, y se posterna, Kolam Shohim Me'at. Todo el pueblo se inclina un poco. Velo Yishhu Yeter Midai, que no se inclinen demasiado. Veombrim, y dicen, Modim Anachnu Lach, Hashem Elokenu, Elokel Golbazar. Te agradecemos a ti, nosotros a ti, Dios, nuestro Dios, Dios de todo ser viviente, Yotzrenu, Yotzer Bereshit, nuestro creador, que creaste la creación, el mundo, Berajot Veodaot Leshimcha Gadol, bendiciones y agradecimientos a tu gran nombre y consagrado, H. Heitanu, Bekiyamtanu, porque nos hiciste vivir y nos mantuviste, Ken Tejayenu, Utjonenu, Betesov Galuyotenu, de la misma manera, haznos vivir y ten compasión de nosotros y reúne a los exiliados en los patios de tu santidad, Lishmor Jukeja Ulovdeja, para cuidar tus leyes y para servirte, Velasor Resoneja Belevav Shalem, y para cumplir con tu voluntad con el corazón pleno, Al Sheanu Modim Lach, por aquello que nosotros te estamos agradeciendo. Es decir, esto es lo que se llama Modim de Rabanán. Es decir, el Modim, el agradecimiento que se hace a Dios en el momento de la repetición de la midá por parte del público. El oficiante dice el normal y el público dice este. ¿Por qué? Porque es tan importante el agradecimiento que no queremos pasarnos la oportunidad de agradecer, y aunque ya agradecimos en la midá, volvemos a decir un agradecimiento en este momento. Ahora, Bejola Omer Modim Modim, Meshatkinoto, toda aquella persona que viene y dice Modim Modim, Anachnulach, 2 veces. Te agradecemos. Se le calla y se le baja, se le quita de la teba. ¿Por qué? Porque eran las prácticas que tenían aquellas personas que eran herejes, que trataban de desviar el pensamiento del pueblo hacia el concepto de que había más de un Dios. Por eso decían Modim Modim. Te agradecemos. ¿A quién? Al Dios A y al Dios B. Entonces ahí se detectaba a esa persona como un hereje y se le hacía bajar. Bajar, Sheyashlim, con la tefila, y una vez que termina toda la tefila, Yeshev, Veyipol al Panav, se sienta y cae sobre sus bruces, Veyite Meat, Hu, Vejol Atzibur, y se inclina un poco él y todo el público, Veyithanen, Hu, Vehunofel, y hacen súplicas, y se posterna, se cae sobre su faz. Veyeshev, Veyakvia Rosho, después se sienta y levanta su cabeza, él y todo el resto de las personas, Umithanen, Meat, Bekol Ram, mi Yoshev,
y hace un poco de súplicas en voz alta sentado, esto que nos acaba de contar Ramban, es lo que nosotros hacemos que se llaman los tajanún, es decir, las súplicas de perdón que hacemos todos los días. Hay una parte que se hace de pie y hay una parte que se hace sentado. Levadó, y después se pone de pie solamente el Shaliach Tzibur, el Kadish, y dice Kadish una segunda vez. Vehen, Onim, Kederech Shasu Tejila, y responden como ya hicieron antes. Veomer, y dice Beurahum, etcétera, Tejila de David, es decir, el Salmo 145. Huomer, Vehen Yoshvim, él está de pie, el oficiante, y todos los demás están sentados. Vehem Korim Imo, y ellos leen al mismo tiempo. Homer, después dice Ubal Etzion Goel, vendrá para Etzion el Salvador. Veanibedot Beritio Tam, sigue con los versículos que van dentro de esos textos, Veata Kadosh, Vekaraze el Ze Beamar, y ahí volvemos a decir Kedusha, completa una Kedusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Veemonim, Kadosh, 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 Shelosha Peamim, 3 veces. Vejoser, y vuelve, Vekore a Kedusha Betargum, y lee la Kedusha en arameo. Veomer Batisein Ruach, Vekoreu Targum, y lo lee en arameo. Y después dice Hashem Yimloch y lo leen en arameo. Es decir, esta Kedushá que se llama Kedushá de Sidra es una Kedushá muy importante que se hace diciendo los versículos de la Kedushá Kadosh, Kadosh, Kadosh y después se repiten en arameo. ¿Por qué? Porque el arameo, como ya hemos mencionado alguna vez, es el lenguaje que no entienden los malajim, para que esta Kedushá suba directamente sin intermediarios. Muy bien. Que de la Bilan. Y aquí dice específicamente que el Targum se hacía, ¿por qué? Para que el pueblo lo entendiese, porque era la lengua vulgar del pueblo. Elo pesukim shelifnea kedusha, veshelacharea im targuman, hen anikraim seder hayom. Esto es lo que se llama el orden del día. Y después, mithanen bedibre tahanunim upesuke rahamim. Y después viene y se extiende en súplicas con versículos de compasión y versículos de gracia. Veomer Kadish, y dice una nueva vez Kadish, Bejolamonim, Kedarkan, Ve Niftarim. Y todo el pueblo responde Amén, como hemos visto antes, al Kadish, y después cada uno se va a su casa. Bejolamer Betahanunim, y toda aquella persona que dice en las súplicas, Misher Malken Tzipor, Shelo Yikach Haem Alabanim, aquel que menciona y dice, aquel que tuvo compasión del nido del ave, que no tomemos a la madre por los hijos, o Shelo Yishhot Oto Ved Benovio Mehad, o que nos ordenó que no degollemos a un animal y a su hijo el mismo día, y era Gemalenu que tenga compasión de nosotros, ve que yo se y cosas similares a esta. Meshatkinoto, se le hace callar. ¿Por qué? Porque está diciendo, es también un signo de herejía. ¿Por qué? Porque está diciendo que Dios es compasivo solamente con el Kanzipor. Ad Kanzipor yagiur rahameja, dice la Mishnah. Y peneshe mitzvot elu gezerat hakatuv, porque estas mitzvot son un decreto del texto. Venam rahamim, no es por compasión. Sheilu ayum rahamim, porque si fuese por la compasión, lo itirlanu shechita, colicar no nos habría permitido degollar animales del todo. Vejen, lo yarbe bekinuyim shel shem veyomar hael agadol agibor benora ahazak veamitz veaizuz. Es decir, no se debe tampoco aumentar y extenderse en apodos del Creador. Dios grande, poderoso, temible, fuerte, valiente, todo, sí, Izuz, de Oz, de fuerte. Shen Koach Ba'adam le agia Sof Shebaha. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la fuerza de llegar hasta el final de todas sus alabanzas. Es decir, ¿cuánto podrías estar dando adjetivos calificativos a Hashem? Eternamente. Y no podemos. Entonces, por más que digas, te vas a quedar corto. Entonces, di solamente lo necesario. El Omer Ma Shem Amar Moshe Rabenu. Que solamente diga aquello que dijo Moshe Rabenu. Aquel Agadol Agibor Benora. Muy bien. Minja, ahora pasamos a Minja. Omer Shaliach Tzibur Beurahum. Dice el Shaliach Tzibur Beurahum. Ashrei Yoshebe. El Salmo 145. Ashrei Aham. Tehilal de David. Este sí es el Salmo 145.
Vekoreu Beam Meyoshev. Y lo lee todo el mundo sentado junto con él. Veo Salida Zibur se pone de pie el oficiante. Veo Kadish dice Kadish. Ven Oni Maharab. Y ellos responden tras él, como ya hemos visto. Umid Parelim Kulam Belajash. Todo el mundo reza la mitad en silencio. Bajar que joder a Salida Zibur, después del Salida Zibur, el oficiante repite. Umid Palel Bekorram. Y reza en voz alta. Como ya hizo en la mañana. Hasta que termine toda su tefila. Se sienta, tanto el Shalías como ellos. Benoflima Penehen, se hace nuevamente Tajanunim. Umakbia Rosho Beuvehen, y se pone de pie nuevamente, o levanta la cabeza, tanto él como ellos. Umithanem Meat, y vuelve a hacer otras súplicas sentados, como en la mañana. Beomet Beomer Kadish, y se levanta y dice Kadish nuevamente. Bejolamo Ninker Arkan, Beniftarin Lemasen. Y todo el mundo responde al Kadish como hemos visto, y cada uno se va a hacer sus labores. Baerev, en la noche, Kolam Yoshvim, todo el pueblo está sentado. Veomer, él viene y dice Beurahum. Baruch Hashem Mevorach. Y ellos responden Baruch Hashem Mevorach Lolam Vaed. Umatkil Lifroz al Shema, y empieza con las berajot del Shema y la Shema. Veomer Kadish, dice nuevamente Kadish. Viajar Kaj, Hakol Omdim Mitpalelim Belajash. Todo el mundo viene y reza en voz baja. Shem Mashlimin, cuando terminamos, Omer Kadish, no le dice nuevamente Kadish. Ven Niftarim, cada uno se va a su casa. Ven, o Joser Listilat Bekolram, y no Litpalel Bekolram, y no repite la mirada en voz alta en Arbit. Eficiente tefilat Arbit Jobá, porque la tefilá de Arbit no es una obligación. Te fijas, lo llevaré ze berajot levatala. No va a decir bendiciones que son vanas. Shenkan Adam, Shenitchayev Bahem, que de Leotzio, porque nadie está obligado para que él tenga que hacerle salir de obligación. Belele Shabbatot, en las noches de Shabbat, Joder Shalia Zibur, Achar Shemitpalel, Belaja y Matzibur. Ahí sí, en la noche, en Arbit por la noche, sí que repite. Un mitpalel bekorram, y reza en voz alta, avaleno mitpalel sheva, pero no dice 7 bendiciones como la mida. Ela berajá ajat me'en sheva, sino que dice una berajá, que es un resumen de las 7. Bekaj u ombra, y así es como la dice. Baruch atah Hashem Elokeinu veloke abotenu, Eloke Abraham, Eloke Isaac, Eloke Jacob, aquel agadol agibor benora, el Elión, kone shamaim va'aretz. Gomer Hasadim Tobim, con el alcohol, Magen Abot, Bidbaro, Mehayemetim Bemamaro, Ael Amelech Hakadosh en Kamohu. Ameniach le Amobion Shabbat Kocho, Kibam Ratzale Aniach Lahem, Lefanav Nabot Beira Bafachad, Veno Derishmo Bechol Yom Tamid, Mena Berachot, Adona Shalom, Mevarecha Shevi'i. Esta es la versión ashkenazí, vamos a decir. Y esto es lo que nosotros repetimos después cuando el viernes por la noche, una vez que hemos terminado de decir la midá, el Shalíach empieza y dice Yo Mashishi Hulu, y después dice esta veraja que se llama Men Sheva. Es decir, el resumen de las 7 verajot que hemos dicho, y termina diciendo Mekadesh a Shabbat, que consagraste el día de Shabbat. De Omer Kadish, dice Kadish, Bejolam Niftarim. Y todo el mundo queda libre, cada uno se va a su casa. Porque declararon esto los sabios en la noche de viernes de repetir la mira. Porque mucha gente, la mayoría del pueblo viene a la sinagoga el viernes por la noche. Y va a haber gente que se retrasa en llegar y que no complete su tefila. Vishaer levado y se va a quedar solo en la sinagoga. Beyabol y de esa y se va a poner en peligro. Le fija José la Shalia Zibur, por eso repite la mirá o esta verajá, resumen el Shalia Zibur, para dar tiempo a que todo el mundo termine. Que se quede todo el público ahí. Esta persona que se retrasó termine también su tefila y pueda salir con todos ellos juntos. ¿Por qué? Porque las sinagogas antiguamente estaban a las afueras de la ciudad y era peligroso en la noche pasear solo por ahí. Entonces, ¿qué? Se hacía de tal manera que incluso los que llegaban tarde pudiesen participar y volver acompañados. ¿Te fijas? Por lo tanto, Yom Tov Shechaliyot Beshabbat, cuando la fiesta Yom Tov cae en Shabbat, o Yom Kippurim, o Yom Kippur, o Rosh Chodesh, o el comienzo del mes, en Shaliach Tzibur, Hayored, Arbit, Lifnei Ateva, Maskir Inyan Hayom Berachazo. Es decir, el Shaliach Tzibur, que está en la Teba, no recuerda ese tema del día, es decir, Rosh Chodesh, Yom Kippur, Yom Tov, etc. En esta verajá solamente dice Mekadesh Shabbat. ¿Por qué? Porque esa verajá la está añadiendo por Shabbat, no porque sea Yom Kippur o porque sea Yom Tov. Ela, Jotem va Mekadesh Shabbat, Bilbad, solamente.
לפי שלא נתחייב היום בתפילה זו. בשבתות וימים טובים en los días de Shabbat y en los días de Yom Tov, כשגומר שליח ציבור תפילת שחרית, cuando termina el שחרית, la repetición de Kol Ram, Omer Kadish dice Kadish, y después lee Tehilá de David, el Salmo 145, ve Omer Kadish y dice Kadish, Mitpalelim Musaf Belahash, y se reza el Musaf en voz baja, ve Joder Mitpalel Musaf de Kol Ram, y vuelve y lo lee en voz alta, como se hace en Shachrit. Ve Omer Kadish, dice nuevamente Kadish, después de la Tefilá de Musaf, y el pueblo, cada uno se va a su casa. Ven Omrim Kedusha, Velo Tajanun. Ela, Ajar Tefilat Shachrit, Kesheara Yamim. Y no se dice Tajanun, súplicas, ni la Kedushá de Sidra que hemos dicho, Ubaleción, como el resto de días. El Omerotam Koden Tefilat Minja, sino que le dice antes de Minja. ¿Cómo es esto? Kore Tehilá de David, lee el Salmo 145, Omer Seder Ayom, y dice el Seder Ayom, la Kedushá de Sidra, y palabras de súplicas. Omer Kadish dice Kadish. Y después mi palelim minja, después reza minja. Vejoser mashmia tefilat minja de Korram, y después repite la minja en voz alta, Veomer Kadish, y dice nuevamente Kadish. Última alajá del capítulo y del día de hoy, Berashe Hodashim u Bejulosh el Moed, en los Rosh Hodesh y en Hol Moed, Omer Seder Ayom Ajar Tefilat Musaf, dice el orden del día después de la tefilá de Musaf. O en Motzei Shabbat, Omer Seder Ayom, Gama Har Tefilat Erev. También lo dice después del Arbit. Omer Kadish, Vehar Kach Mavdil. Dice Kadish y después hace la Avdala. Así es como Rambam nos cuenta cómo eran sus tefilot, el orden de cada una de las plegarias. Hemos visto Shachrit, Mincha, Arbit, Shachrit de Shabbat, Arbit de Shabbat, Shachrit de Shabbat y de fiestas, y los Jodesh, todo lo que tiene que ver con el orden de las plegarias, que es lo que nos ha traído este octavo capítulo que hemos estudiado hoy. Octavo y noveno capítulo. El octavo, perdón, habló de la sinagoga, y el noveno del orden de las tefilot. Es como si hubiésemos abierto el sidur que tenía Rambam en sus manos. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos un excelente día. Hizku Veimsu.